Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta, como siempre, desde INPA, la primera fábrica recuperada del país, por sus trabajadores y trabajadoras. Nacho, ¿cómo arrancamos nomás? Bien, ¿cómo está Lucía? Todo muy bien. Sí, arrancamos con la información porque lo último que tenemos que decir hace apenas unas pocas horas nos lleva al Congreso de la Nación porque se empezó a formalizar lo que se quiere la primera etapa de la nueva era Sergio Massa, ¿no? Sí. Después de los cambios que nos enteramos el jueves pasado. Hoy la Cámara de Diputados le aceptó la renuncia como jefe y además de la Cámara de Diputados, pero también a su banca que tenía como legislador representando la provincia de Buenos Aires, y a partir de allí se empieza a abrir el camino para que Sergio Massa sea un ministro, que vamos a ir detallando de qué se trata esto de superministro en realidad. Ahora, a partir de esta renuncia, quien queda a cargo es Cecilia Moró. Ella es la primera mujer que va a ocupar este cargo, es integrante también del Frente Renovador, obviamente dentro del Frente de Todos, y la banca que quedó vacante por Sergio Massa estará ocupada por Juan Marino, que hoy juró también, quien es presidente del Partido Piquetero y obviamente es también legisladora a partir de ahora del Frente de Todos. Massa, como vos bien decías, va a estar asumiendo como ministro de Economía en el día de mañana a las 17 horas. Recordemos, como ya sabemos, que va a ser el superministro porque justamente esta cartera va a absorber otras dos, que serían la de Agricultura y Desarrollo Productivo. Se espera que inmediatamente después de la asunción de la jura se anuncie un paquete de medidas que apuntaría principalmente a conseguir divisas lo más rápido posible en un contexto, como ya sabemos, de corrida cambiaria y escasas reservas en el Banco Central. Vamos a estar atentos mañana entonces a esas posibles medidas, a ese anuncio que se comprometió el mismo Massa a dar después de la jura, y también vamos a estar atentos a lo que no se mencione en ese discurso, ¿no? Porque probablemente ese discurso esté dirigido a un sector que claramente al que representa Massa, pero también otros sectores probablemente no estén incluidos en esos anuncios, y eso es lo que también vamos a estar analizando seguramente. Y como decíamos, además de prometer medidas después de la jura, también empezó a nombrar algunas de las personas que le van a acompañar en este nuevo superministerio. Sí, lo empezó haciendo a través de su cuenta de Twitter en los últimos días, se fue también adelantando con información en el día de hoy y también nos requiere dar muchos nombres. ¿Por qué? Porque esto de superministro hace también que se creen secretarías y que haya nuevos nombres allí ocupando cargos. Algunos que incluso estaban ocupando el mismo cargo hasta hace poco tiempo. Arrancamos mencionando con lo que va a pasar con la Secretaría de Producción, porque allí va a estar José Vasco de Mendiguren. Era anteriormente un ministerio, esto hay que decirlo, pasa a ser secretaría. De Mendiguren, que proviene de la Unión Industrial, es integrante de la mesa chica del masismo desde sus inicios. Por otro lado, en Hacienda, lo que decía recién es que Raúl Rigo ya ocupaba este puesto como secretario de Hacienda cuando Martín Guzmán era ministro y que abandonó con la llegada de Silvina Batakis, quien ahora estará como presidenta del Banco Nación. Por otro lado, otro nombre que sí se ha mencionado mucho en estos días fue el de Daniel Marx, quien va a integrar el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública. Recordemos que Marx fue funcionario durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y de la Rúa, muy lejano a la idea de Carlitos Marx. Lo que nos trae es otros recuerdos de su política pública, en este caso porque trabajó, ¿no?, junto a Domingo Cavallo, junto al exministro también Luis Machinea, y que también tuvo un procesamiento junto a Cavallo por el megacanje. En el Banco Central, allí va a continuar Miguel Pese. Ahí no pudo haber un cambio o un avance, digamos, del espacio de Sergio Massa, porque allí se posicionó, allí continuará Miguel Pese, y sí se posicionó como segundo en esta entidad es Lisandro Clery. Y por último, también dentro de este nuevo equipo económico de Sergio Massa está Matías Tombolini, ahora ex jefe de ARSAT, que estará al frente de la Secretaría de Comercio Interior. Sobre la llegada justamente de Sergio Massa a este ministerio
de Economía, este superministerio, habló Julio Gambina en su columna semanal de Economía Política y también empezó a analizar, bueno, sí, es que efectivamente se va a acelerar el ajuste y se va a tomar nueva deuda. Así que bueno, vamos a ver este análisis de Julio Gambina y después continuamos con el Noticiero Popular. Bueno, la crisis política procesada con la renuncia de Martín Guzmán, la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, terminó de completarse con lo que se venía anunciando desde hace mucho tiempo, que es Sergio Massa ministro, no solo de Economía, sino que se le suma ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por eso algunos hablan de superministerio, pero bueno, está puesto muy en duda eso, porque cuando se piensa en la economía, además de esos 3 ministerios fusionados, hay que pensar en el Banco Central, hay que pensar en la AFIP, hay que pensar en distintos organismos que no están necesariamente absorbidos en las funciones de Sergio Massa. Pero claro, Sergio Massa tiene vínculos nacionales e internacionales con lo que se denomina el mercado, es decir, el poder económico, el poder político de la Organización Económico-Social de la Argentina y su inserción en el mundo. Por eso se hablan de sus aceitados vínculos con la embajada estadounidense y obviamente con organismos internacionales cuyo vínculo va a pasar a depender directamente de él. Bueno, hay muchas expectativas precisamente en estos ámbitos, en los mercados, y por eso la movida generada en la corrida cambiaria de alguna manera se frenó. Se frenó, aunque relativamente, porque hay que recordar que cuando Martín Guzmán todavía estaba en el Ministerio de Economía, los dólares paralelos estaban en torno de 240 pesos por dólar. Y en estas horas, luego del pico de los 350 pesos por dólar, bajó a 280. Quiere decir que todavía se está relativamente lejos del nivel que tenían esos dólares paralelos en tiempo de Guzmán. La corrida cambiaria logró su objetivo. Por un lado, acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial. Siempre veníamos diciendo, atrás de esto hay una devaluación del peso y la devaluación perjudica a quienes viven de ingresos fijos, trabajadoras, trabajadores, jubilados, perceptores de planes sociales, y mejora las condiciones de apropiación de la ganancia. Y además, encima, aunque todavía no conocemos el equipo completo del ministro, ni las primeras medidas, temas que van a resolverse esta semana, por cierto, sí se anticipa un viaje al exterior para conseguir financiamiento externo. Bueno, muchas veces hemos dicho que la Argentina tiene que dejar de acrecentar su deuda externa, pública especialmente, que es uno de los problemas que condiciona la política económica en la Argentina. Digamos que este primer anuncio todavía no oficializado de que Argentina saldría a buscar préstamos que actúen como puente para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, deuda para pagar deuda, se repite una historia de las últimas 4 décadas donde la deuda solo sirve para recrear el mecanismo de la deuda que está acompañado de ajuste, porque claro, esas deudas acrecentadas luego hay que pagarlas y por lo tanto, como hay un objetivo suscrito con el Fondo Monetario Internacional de achicar el déficit fiscal, para pagar esas deudas acrecentadas hay que profundizar y potenciar el ajuste. Es muy difícil que algún ministro, sobre todo cuando está empezando y generando la confianza y el consenso, sobre todo con elecciones de renovación presidencial para el próximo año, explicite una política de ajuste. Pero todas estas condiciones objetivas de cómo funciona la economía y esta búsqueda de apoyo externo nos augura y nos anticipa
que la política de ajuste se va a profundizar. No solo porque de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino porque este es el reclamo de fondo. Más allá de la devaluación, el poder económico local e internacional necesita que haya un fuerte ajuste, y sí se puede con consenso. Claro, si no se puede con consenso, lo que viene es conflicto social y represión. Hasta la próxima. El 2 de agosto de 2018, una explosión en la escuela número 49 Nicolás Avellaneda de Moreno provocó el fallecimiento de 2 trabajadores
de la educación. Estamos hablando de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. En el día de hoy, la comunidad educativa realizó diferentes actividades en su memoria, como una de ellas que fue llevada a cabo frente al Consejo Escolar. Sí, recordemos que este suceso fue una marca en la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires por los hechos que ocurrieron en esta escuela, allí en Moreno también. Y también nos pregunta un poco cuál es la situación de las escuelas en ese momento, un poco de desidia. Bueno, también interesante saber cómo están en la actualidad con las problemáticas de la educación en la Argentina y también obviamente en la provincia de Buenos Aires. Y como decía muy bien Lucía, hoy se realizó una marcha hasta la Fiscalía que tiene a cargo la causa por el fallecimiento de estas dos personas, de estos dos trabajadores, y también hacia el Consejo Escolar del Distrito, que tiene una situación particular que vamos a ir hablando también en nuestra entrevista, ambos obviamente ubicados en el partido de Moreno. Para hablar más de este tema estamos en comunicación en este momento con Hernán Pustilnik, él es docente de la Escuela 49. Bueno, buenas noches Hernán, gracias por tu tiempo. Y primero queremos preguntarte en qué estado se encuentra esta causa por la cual se estuvo movilizando en el día de hoy y la investigación obviamente por los hechos sucedidos. Hola, buenas noches. Bueno, la causa, lo único que pasó con la causa es que no está más en la Fiscalía de Moreno, sino que se trasladó al juzgado de Mercedes, pero nada más. La causa está parada hace 4 años, que no hay ninguna novedad. Sabemos que hay 6 imputados, entre ellos el ex interventor, Sebastián Nasif, y algunas personas que trabajaban en Consejo Escolar en ese momento, y el gasista, ¿no? Que era el que se ocupó de ir a revisar esa pérdida de gas en la escuela. Pero nada más, la causa hace 4 años que está parada. Lo único que pasó es que hace 2 meses se trasladó de la Fiscalía de Moreno al juzgado de Mercedes. ¿Cuáles pensás que son los motivos por los cuales la causa no avanzó en estos 4 años? Y los motivos son que en la Argentina la justicia es lenta, uno lo ve de esa manera, pero después otro motivo que nosotros podamos encontrarle, la verdad que no. Sí que bueno, que como todos sabemos acá en la Argentina, la justicia es muy lenta y bueno, por eso nosotros estamos pidiendo con esta movilización tan multitudinaria de hoy, que hubo más de 30.000 personas, que esos tiempos de la justicia se puedan acelerar y que esta causa se eleve a un juicio oral y público, ¿no? Y que todos los responsables paguen, no solamente estas 6 personas que están imputadas, acá hay más personas que son responsables. María Eugenia Vidal es una, Gabriel Sanchezini es otro, Sergio Sirigliano, que era el viceministro de Educación en ese momento también. O sea, hay muchos responsables políticos que también deberían ser juzgados y condenados por estos asesinatos laborales como son los de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Contanos, Hernán, cuál era la situación del establecimiento en aquel momento, hacia aquel 2 de agosto del año 2018, y cuál era el rol del Ejecutivo en la provincia, teniendo en cuenta en particular la intervención que había sobre el Consejo Escolar. Claro, bueno, el Consejo Escolar estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que en ese momento era gobernadora María Eugenia Vidal, y ella puso un interventor que viene de la mano de Aníbal Acef, que es un político de acá de Moreno de Juntos por el Cambio, que fue el que logró que se interviniera el Consejo Escolar, ¿no? Y lo ponen a Sebastián Nasif como interventor, que era un docente de las escuelas de Moreno. La Escuela 49 hizo muchas denuncias por pérdida de gas durante el año 2018. Tuvimos una muy grande a principio de año, que estuvimos casi 2 meses para que vinieran a arreglar esa pérdida, y estuvimos 2 meses sin brindar el servicio de comedor, ¿no? Recordar que la Escuela 49 es una escuela que es de doble jornada, en la cual estamos 8 horas, ¿no? Ahí con los chicos. Y los chicos ahí desayunan, almuerzan y meriendan. Al no tener gas en la cocina, durante esos casi 2 meses no pudimos brindar el servicio de almuerzo y de merienda. Entonces los chicos, en lugar de venir 8 horas, venían 4 y al mediodía se retiraban a comer a sus casas. Bueno, ese año hubo muchas denuncias por pérdida de gas y la última fue esta que después causó la explosión y las pérdidas de Sandy y de Rubén, que fue el miércoles 1 de agosto, cuando percibimos un fuerte olor a gas en una de las aulas que estaba al lado del baño de nenas. Y bueno, Sandra llamó a Consejo Escolar para ver si había un gasista que podría venir
a revisar porque era muy fuerte el olor que se sentía. Le dijeron que sí, que en el transcurso de la tarde iba a ir un gasista. Yo ese día me fui a las 5, nosotros trabajamos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pero ese día me había quedado un nene, entonces me fui más tarde. Y Sandra estaba, cuando yo salgo para mi casa, que voy a buscar el auto al terreno al lado de la escuela, se percibía un fuerte olor a gas ya en el terreno afuera, ¿no? Entonces paso y la veo a Sandra en la puerta y digo, escúchame, ¿no te vas a quedar acá a esperar al gasista hasta las 8 de la noche? Porque seguramente no va a venir, porque cada vez que llamábamos a consejo para que viniera alguien para reparar algo de la escuela, tardaban más de un mes, ¿no? Bueno, pero ese gasista vino ese día, revisó esa aula y dijo que no había pérdidas, dejó un ventilador prendido que había dentro del aula y cerró la puerta y se fue. Y al otro día, bueno, cuando llegó Sandy y Rubén a la escuela, una de las auxiliares le dice a Sandra que no había gas, ella le dice que no podía hacer porque habían llenado las chanchas el día anterior, y le dice a Rubén que la acompañe a mirar si el gasista había tocado algo en ese salón. Cuando van a abrir la puerta para ir a mirar eso, casi no alcanzaron a abrirla, que volaron por los aires, ¿no? Porque había una fuerte pérdida de gas que este señor no percibió y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Estas dos muertes. Pero el estado de las escuelas cada vez era peor, ¿sí? Las escuelas se venían deteriorando de hacía muchos años. Ahora, con la gran desinversión en el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal, de la gran desinversión en educación fue terrible. Y este es el resultado, ¿no? Esto que nos pasó a nosotros en la Escuela 49. Hernán, vos ahí haces referencia al deterioro de los establecimientos educativos. Bueno, ahí te queríamos preguntar qué cosas cambiaron de 2018 a hoy y si todavía siguen haciendo falta medidas para garantizar que un hecho como el que ocurrió en 2018 nunca más vuelva a suceder. Mira, hoy en día la verdad que hay una impronta distinta, ¿no? Con el tema de la infraestructura escolar, hay más inversión, muchísima más inversión. Hay una decisión política de invertir en educación y se nota. Acá en Moreno hay un montón de escuelas que están arregladas, pero también hay algunas que todavía les faltan. Por eso nosotros también pedimos escuelas dignas y seguras, porque necesitamos que esas escuelas que todavía faltan arreglarse, se aceleren esos tiempos y se arreglen. Pero el cambio se notó y mucho, esa es la realidad. Hay muchas escuelas nuevas que se arreglaron a nuevo, acá en Moreno se inauguraron durante el año pasado 2 escuelas nuevas, así que sí, hay algo que es diferente a lo que estábamos con el gobierno anterior, con este nuevo gobierno, es la realidad.